qué la demora? Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Hebreos 1, del 1 al 2. Hay muchas maneras en las que podemos describir los tiempos en los que vivimos. Siglo XXI, posmoderno, globalizado, tecnológico. Pero lo más fundamental es que vivimos en los últimos días. Esta frase puede sonar muy extraña o emocionante, dependiendo de cuán familiar te sea. De hecho, puede haber mucha confusión en torno a la idea de los últimos días y la segunda venida de Jesús. Según ya ha venido y Jesús vendrá. Y nosotros vivimos entre esos dos telones de la historia de la salvación. Su primera aparición trajo su reino a la tierra e inauguró los últimos días como una realidad presente. Su vida, su muerte, resurrección y ascensión apuntan a la obra del Espíritu de Dios. Y si Él está obrando, Jesús nos enseña. Entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Mateo 12, 28. Por tanto, Jesús habla en tiempo presente cuando invita a la multitud a que reciba el reino de Dios. Marcos 10, 15 y Lucas 18, 17. Disculpe, está hablando no de una entrada a algún mundo futuro, sino de una realidad presente, del gobierno y reinado actual de Jesús mismo. Así que el reino es ahora, pero el reino también será entonces algo a lo que miramos hacia el futuro, que será inaugurado en plenitud por el progreso del Señor Jesús. En su segunda venida, Jesús establecerá para siempre su reino. En ese momento, Él instará a los creyentes: hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Mateo 25, 34. Y entonces la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Isaías 11, 9. El reino que vino primero con su rey es el pasado. Llegará por completo en toda su perfección y gloria en el futuro. Eso quiere decir que el cristiano vive en una dimensión intermedia llamada los últimos días. Los que están en Cristo pertenecen a una nueva creación, pero todavía no han recibido todos los beneficios y bendiciones de esa nueva creación. Por el momento, los creyentes viven en la era presente, en un mundo caído marcado por el pecado, esperando la era que habrá de venir. ¿Por qué pues parece tan largo el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo? ¿Por qué la demora? ¿Por qué Dios ha retrasado de forma deliberada el regreso de Jesús para que más personas tengan la oportunidad de escuchar sus palabras? No, disculpen. Retomo desde las preguntas. ¿Por qué pues parece tan largo el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo? ¿Por qué la demora? Porque Dios ha retrasado de forma deliberada el regreso de Jesús para que más personas tengan la oportunidad de escuchar sus palabras, de arrepentirse y de creer. Segunda de Pedro 3:9. Los últimos días son los días de la oportunidad de entrar al reino antes que se cierre la puerta. Ya que sabemos en qué era vivimos y la llegada de quién le pondrá fin, ¿qué clase de personas no debemos ser? Segunda de Pedro 3:11. Las escrituras nos enseñan: procuren con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irrepresibles. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación. Es decir, si los últimos días llegan a su fin hoy y el Señor Jesús regresan en su gloria, asegúrate de que te encuentres viviendo de manera que lo honren y buscando manera para proclamarlo a otros. Lucas 17, 20 al 37. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días para todos. Eh, paciencia, paciencia. Vivimos en un mundo de la inmediatez, de lo quiero ahora.
El más tarde no me sirve. No voy a esperar 5 minutos, me busco otra opción que me salga más rentable, más rápido. La definición de paciencia eh, es la capacidad de esperar sin desesperarnos o frustrarnos. Como el devocional lo presenta claramente, estamos, sí estamos, pero todavía no. Y el pastor lo publicó hace unos días, una frase de John Newton que cabe muy bien en este devocional. Dice, no soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser. Y muchos nos quedamos ahí, en no soy lo que debo ni lo que quiero, porque estamos viendo con ojos del mundo, con ojos de la carne. Pero la segunda parte es lo importante, es lo majestuoso. Dice, no soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser, pero por gracia de Dios no soy lo que solía ser. Y esa es la manera de entender quién soy ahora. Sí, pero todavía no. Sí, pero ¿eres salvo? Sí. ¿Eres santo? Sí. ¿Eres una nueva creación? Sí, pero todavía no. Y ese pero todavía no es eh, la gran piedra en el zapato de nuestra vida como creyentes, porque antes una carta tú la enviabas, mi abuelo me contaba que se demoraba 3 meses en llegar y 3 meses para devolver la respuesta, o sea, medio año en saber alguna información sobre cualquier cosa. Hoy, si aparecen las dos flechitas azules, inmediatamente mi mente comienza a hilvanar cosas necias, pero nunca pensamos, bueno, es que está ocupado, bueno, es que en este instante no lo puedo hacer, pero más tarde. No. Cuando todo va como queremos, es fácil mostrar paciencia. La verdadera prueba de la paciencia viene cuando nuestros derechos son violados, cuando otro nos cierra el paso en el tráfico, cuando nos tratan injustamente, cuando nuestro compañero de trabajo se burla de nuestra fe. Una vez más, algunas personas piensan que tienen el derecho de enojarse ante las pruebas y aquello que les irrita. La impaciencia parece como una ira santa. Sin embargo, la Biblia alaba la paciencia como fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, el cual debe ser producido por todos los seguidores de Cristo. Primera Tesalonicenses 5:14. La paciencia revela nuestra fe en el tiempo, la omnipotencia y el amor de Dios. Mis hermanos, paciencia, paciencia. Es la frase de hoy, pero no en tus fuerzas, sino en la que nos otorga el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Hebreos 1, 1 y 2, como nos presenta nuestro devocional, dice que hace mucho tiempo Dios nos habló de diversas maneras, pero hoy, en estos últimos días, nos ha hablado por medio del Hijo. Es decir, en otra versión dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, que si hubiera un idioma que Dios habla en este tiempo, sería el idioma de Jesús. Es decir, a Él es quien debemos oír, a Él es quien debemos escuchar, a Él es quien debemos seguir. Entonces, ¿cuál es la indicación implícita de esta, de esta porción de la palabra? ¿Cuál es la orden? La orden es escucha claramente aquello que Jesús dice, pues es la manera como Dios se comunica en este tiempo con nosotros. Entonces Él habla en el idioma hijo, en el idioma Jesús. Y hay una idea que Jesús toca y que nadie más toca con la claridad que Él lo hace, porque precisamente vino a salvarnos de ahí. Jesús fue quien comparó el infierno con el valle de Ginón, cerca de Jerusalén, también llamado Gehenna, un enorme basurero público en donde los cadáveres y la basura se quemaban
en el fuego que ardía continuamente, no se apagaba nunca ese fuego. Y ahí tiraban la basura, y ahí tiraban animales muertos. Y por esta razón, Gehenna se afianzó como el nombre para el infierno. Jesús también comparó el infierno con una prisión y con las tinieblas de afuera. Fue él quien comparó el infierno con un fuego en menos de 20 ocasiones. Y el, la enseñanza como cumbre es la de Rico y Lázaro, en donde eh, testifica que un incrédulo llega a ser consciente de esta trágica realidad inmediatamente después de su muerte. Ya es demasiado tarde para humillarse ante el Evangelio de Cristo y la cruz, el cual ha despreciado cientos de miles de veces. Es demasiado tarde para creer en Jesús como Señor. Es demasiado tarde para implorar su misericordia. Imagínate que Jesús hubiera llegado de regreso hace 30 años. Hace 30 años, en mi caso, por ejemplo, estaría exactamente en la misma posición del rico, desconsolado, sin salida y implorando misericordia que ya no existe. Porque cuando el Señor Jesús venga, ya no viene como Salvador, viene como juez. Entonces, eh, lamentablemente en este tiempo hay muchos necios y no sé si aún el corazón de alguno de ustedes también lo pregunta. Segunda de Pedro 3:4 dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, desde el principio de la creación. En otra versión dice, ellos dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Ese es el pensamiento del necio, ese es el pensamiento de alguien que verdaderamente no conoce quién es su creador, pero tú y yo sí. Entonces, ese no debe ser la pregunta que debes hacerte, ese no debe ser el, el pensamiento que debes tener en tu corazón. El rico quiso ayudar a sus seres queridos y suplicó, recuerden la historia, que le dice padre Abraham, manda a alguien, por favor, a que fuera, a que saque, a que les diga a mis familiares. Y, y lo que le responden es, lo que Moisés le responde es, pues mira, ahí tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos a ellos. Es decir, la palabra revelada de Dios puede decirle a la humanidad todo lo que necesitamos saber sobre nuestro pecado y la gracia redentora. Lucas 11:28 dice, Jesús declaró, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lamentablemente, este ser todavía pensaba que se necesitaba una señal. De hecho, el Señor Jesús, poco después de enseñar esta lección, murió y resucitó. Y la cantidad de personas que abrazaron la fe fue mínimo, fue mínimo. Y los demás siguieron tranquilos en su día a día como si nada hubiera pasado. La incredulidad descarta de manera determinante todas las pruebas sobre Cristo. Se convirtió en el mensajero que estaba pidiendo el rico. El Señor Jesús vino de los muertos y nos está trayendo la advertencia. Y aún así, no lo escuchamos. No hay forma de escapar del infierno. Sin embargo, el Evangelio del amor y la misericordia de Dios muestra una vía de escape. Juan 5:24 dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra y la cree, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Qué maravillosa promesa. Jesús declaró con firmeza que solo puedes pasar de la muerte a la vida en esta vida, antes de entrar en un estado irreversible de dolor, indecible. Nosotros estamos angustiados y pensando de que ya, que Jesús venga ya, pero mira lo que va a pasar. ¿Has pensado en tus familiares? ¿Has pensado en tus hijos? ¿Has pensado en las personas que aman, que no conocen a Jesús? Es una gran motivación el hecho de que nuestro Dios
tenga paciencia infinita y espere hasta que el último de sus elegidos crea. Y tú no sabes si es tu hijo, tú no sabes si es tu esposo, pero es una motivación gigantesca para predicar sin cesar la palabra de Dios, para esperarlo con paciencia. Y esta segunda parte del devocional dice, vivamos los siguientes 15 minutos para Él. En Lucas 17, 20, 37, dice el 20, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. El reino no se podía calcular por la observación. Ya Él nos dice que no hay manera de predecir el momento. ¿A quién hablaba Él? A los fariseos, que le estaban exigiendo que dijese cuándo vendría el reino. Y no estaba diciendo que el reino estaba dentro de los corazones de aquellos malvados, no. Estaba diciendo que Dios estaba entre ellos en la presencia del rey, que el Señor Jesucristo estaba ahí. El reino había llegado y era su presencia. El 22 y el 23 dice, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Os dirán, helo aquí o helo allí, y no vayáis ni lo sigáis. Una de las decepciones que ilusionan a muchos en nuestro tiempo es que el ser humano mejorará a sí mismo y al mundo y que edificará el reino de Dios sin Dios. Cristo trató este tema del día glorioso del reino, de los cambios futuros y de su regreso, advirtiendo a sus discípulos sobre cualquier engaño al respecto. Primera de Tesalonicenses 4:15 dice, por lo cual decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Aquí claramente ya se dice el Señor qué es lo que va a pasar. Sí, ¿cuál es el orden? Entonces, que si la tribulación, que si no sé qué, que si se va, si viene. Ahí está claramente qué es lo que el Señor dice. Pero el punto es que en este caso, Pablo estaba viendo la primera venida y la segunda venida del Señor como cuando usted está en lo alto mirando dos copas de montaña. Si usted está a cualquiera de los dos lados, ve solamente este monte y este monte, pero no ve lo que hay en el medio. Y eso fue lo que le pasó a ellos y lo que nos está pasando a nosotros también. Estamos viendo la primera avenida y la segunda avenida como algo inmediato, pero no es así. Son dos montes y en el medio de las dos montañas hay montañas más pequeñas, hay valles, hay ríos y hay innumerables cosas para llegar al otro lado. Entonces, eh, paciencia, paciencia. 24 y 25. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo al otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Cuando Jesús venga a establecer su reino, será de forma pública y espectacular. La explicación de Mateo 24 es más extensa. Los invito a que la puedan leer. Aquí se aclara que la cruz figura en el programa de Dios, el paso por la cruz para salvarnos y poseernos a ti y a mí. Él tenía que sufrir y ser rechazado por su pueblo. El 26 y el 27 añaden, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé al arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Todo el mundo estaba tranquilo, desarrollando su día a día, obvio, lejos de Dios. Pero el punto es que nadie lo esperaba. Sin embargo, tú y yo estamos advertidos. Tú y yo debemos estar atentos, debemos estar esperándolo. Primera de Corintios 1:7 dice, de manera de que nada os falta en ningún don,
esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Hay advertencias por todo lado. En Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Hechos 1:10 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto. Entonces, pregunta, ¿quién cerró la puerta del arca? Dios. ¿Ustedes creen que las personas que flotaban en el agua no levantaban oraciones? Quizá tal vez arrepentidos de su incredulidad. Pero iglesia, el tiempo es ahora. Se repetirá la historia. Dice que Jesús les habló a ellos como lo hace con nosotros ahora. Poco más de 100 años se demoró en llegar el diluvio después de que Noé inició a construir el arca. Hoy sabemos que no hay día y no hay hora, pero va a pasar exactamente lo mismo. Todo el mundo está tranquilo. ¿Se acuerdan de las vírgenes? Llegaron y la puerta estaba cerrada. No estaban velando como debían velar. Y en esta parte los invito a recordar la historia de Joás, del cual hablamos hace poco, en Segunda de Reyes capítulo 12. Dice, en el séptimo año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Siba, de Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote Joiada. ¿Cómo inició Joás? Súper bien, excelente. Si fuésemos a calificar a Joás por esos primeros 23 años de reinado, tendríamos que decir que un creyente ejemplar. Pero mira lo que dice Segunda de Reyes 12:19. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en la casa de Milo, cuando descendía de Sila. Sus siervos le hirieron y murió, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías. Aquí, ¿cómo terminó? Mal. Y algunos se podría preguntar, bueno, pero ¿Joás fue salvo o no fue salvo? Tratando de analizar y extraer algún principio bíblico. Y de esto solo dos cosas. Fuiste llamado de las tinieblas a la luz admirable para un solo propósito, y es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Dios es soberano y hace como quiera. Si desea, puede darle 15 años más, como lo hizo con Ezequías, o simplemente llamar a su presencia, como lo hizo con Joás. Él es soberano y hace con sus criaturas como le plazca. En la escritura dice que Joás le dio la espalda a la casa de Jehová. Y no necesariamente dar la espalda es apostatar y negar la fe y dar media vuelta y caminar en sentido contrario a la voluntad de Dios, ¿no? Dar la espalda a la casa de Jehová también es darle un lugar diferente a Dios, aquel que se merece en tu vida, por quien es Él y por lo que ha hecho. Es decir, continuamente tú y yo estamos levantando ídolos, cosas que son más importantes que la palabra de Dios, cosas que son más importantes que la oración, cosas que son más importantes que la lectura, cosas que son más importantes que que la meditación. Hay un programa que se llama Sendas Antiguas y ahí nos muestran la vida de misioneros del pasado y cómo ellos, a base de oración, a base de lectura de la palabra, avanzaban y había tiempo para todo. Ahora, lo que nos debe llevar a pensar la historia de Judas es que no importa cómo inicies, lo importante es cómo termines. Y la invitación hoy es a vivir de 15 en 15. Es decir, vive
los siguientes 15 minutos para la gloria de Dios. Confiar en que eres creyente porque asistes regularmente a una iglesia, tal vez cantas, tal vez levantas las manos y tu testimonio es impoluto delante de tus hermanos, pero pues obviamente ellos no te ven entre semanas, solamente te ven el domingo. Quizá tal vez lees tu Biblia de vez en cuando, pues eso no te hace un creyente. La verdadera iglesia de Cristo se conoce de lunes a sábado. Tus decisiones, cómo resuelves tus problemas en el día a día, qué tanto te juntas con tus hermanos en la fe y tus hermanas en Cristo, qué tanto disfrutas y lo anhelas. Cuando alguien pregunte, por ejemplo, si alguien va a tu trabajo y pregunten por ti, hablarán de la pulcritud, compromiso. Ellos podrán decir que tú eres creyente porque actúas de manera diferente. O si le preguntan a tus seres queridos más cercanos, ellos dirán sin vacilar que eres un creyente comprometido. Mi hermano, familia, iglesia, Jesús viene, Jesús vuelve o tú vas a su presencia. Lo que pase primero es igual. ¿Estás preparado? Mira lo que le dice al ladrón en la cruz. Entonces Jesús le dijo, es cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo único que tú y yo necesitamos para morir es estar vivos. No hay otro requisito. Entonces ya tú y yo en este momento lo estamos cumpliendo. No sabemos el día y la hora, ¿sí? Recuerda a Ezequiel, el hijo de Joiada, que Jehová te lo demande. ¿Estás preparado? ¿Estás pacientemente esperando? Y pacientemente es amando tu Biblia, amando tu tiempo con el Señor, nutriendo tu espíritu, tu alma cada día de su palabra. Estás apartando un tiempo para glorificarle, para honrarle, para que Él te dé las fuerzas del día a día. Martín Lutero decía que si él no oraba mínimo 2 horas en la mañana, Satanás iba a ganar ese día. Y es exactamente lo que pasa en nuestras vidas. Terminamos el devocional y encontramos la toalla tirada en el piso y ¡pum! Nuestro esposo nos hace la cara que siempre nos hace cuando lo que sea, ¡pum! Nuestros hijos, ¡pum! 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 ¿Por qué? Porque estamos llenos del mundo. Y si estamos llenos del mundo, no estamos esperando pacientemente a quien debemos esperar. Porque recuerden que Jehová es fiel a sí mismo, no a ti. La fidelidad de Dios es a sus propósitos y sus promesas, no a ninguna persona. Nosotros disfrutamos de esa fidelidad por cuanto Cristo fue a la cruz y tomó nuestros pecados y murió y resucitó. El versículo final dice, y respondiendo dijeron, ¿dónde, Señor? Él dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. En el momento que Él venga, todo el mundo va a saber que es Él. Todo el mundo va a saber que es Él. Pero ya no va a haber tiempo. ¿Recuerdas el monte de la transfiguración en donde estaba Pedro y Juan? Y entonces ellos dijeron, vamos a armarle 3 enramadas, una para Moisés, otra para Elías y otra para... Y mi pregunta es, en ese tiempo no había Facebook. Ellos no conocieron físicamente ni a Moisés ni a Elías, pero ellos sabían que eran Moisés y Elías. Es decir, va a haber una conciencia, tanto en el rico, para la tristeza, la desolación y recordar cada día que se le presentó el Evangelio de Cristo Jesús, cada día que rechazó la palabra de Dios, como para los que estamos en Cristo Jesús y vamos a reconocerlos. Es una, un aliciente bastante grande. Está dentro de nuestro ADN, está escrito. Habrá conciencia de la realidad de la venida de Cristo y de los tiempos finales. Al final todos serán creyentes.
Todos. Dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, todos. Pero así como en el diluvio, todos fueron creyentes, todos los que no murieron cuando las olas llegaron, los que estaban flotando, imagínense, todos estaban gritando diciendo, Señor, perdónanos, pero ya no va a haber tiempo. El tiempo es ahora, el tiempo en que tú pacientemente presentas el Evangelio de Cristo Jesús para que Él haga su obra a donde tenga que hacerla. Espera paciente y atento a la llegada de tu Señor. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu en verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Familia, si entendemos eso, si entendemos que la carne es débil, entendemos que necesitamos de Él, de su palabra, de la oración, porque la oración, como nos explicaba el otro día, no recuerdo si el pastor o Juan, no es por causa nuestra, no es por causa de Él, es porque es por causa nuestra, nosotros la necesitamos. De la única forma que podemos velar y orar para esperar es en las fuerzas de Él, no en las nuestras.